resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está mi muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. En esta Santa Misa pedimos al Señor por el eterno descanso de nuestros hermanos Carlos Solís, Luis Suárez, Stanley Intriago, Graciela Piedrahita. También invocamos del Señor la salud para nuestros hermanos Matilde León, Nelly Pincay, Juan del Valle, Elvira Ruiz, Melba Rivas, Alfonso Cubi, Mónica, Diana Urgilés y su familia, Grace y todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Puestos en su presencia, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Al celebrar nuevamente un año más el misterio pascual, en el que la naturaleza humana recobra la dignidad original y adquiere la esperanza de la resurrección futura, invocamos, Señor, tu clemencia, para que el misterio celebrado en la fe se actualice siempre en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo:
Vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarla. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, el texto que San Juan nos presenta en este día para nuestra meditación es uno de los más hermosos que podemos encontrar, porque es una síntesis preciosa entre lo que llamamos la gracia y la libertad humana, el amor de Dios y la decisión que nosotros podemos tomar. Por un lado nos dice, tanto amó Dios al mundo. Es una expresión llena de admiración, de gratitud, tanto. Es un amor desbordante, un amor sin medida,
un amor sin condiciones, un amor infinito. No hay palabras para describir. Por eso San Juan, lleno de gratitud, va a decir, tanto amó Dios al mundo. Lógicamente, cuando se refiere al mundo, está pensando en el mundo humano, en el mundo personal, en cada uno de nosotros. La palabra mundo aquí tiene un significado que llamamos positivo, algo digno de ser amado. En otras ocasiones San Juan utilizará la palabra mundo para indicar en cambio lo negativo, el pecado, la injusticia, todo lo que es el pecado, el egoísmo. Tanto es así que aparece el demonio como el príncipe de ese mundo, pero el mundo en sentido, repito, negativo. Hoy nos habla del mundo en sentido positivo, tanto que Dios ama este mundo. Repito, es el mundo personal, el mundo de cada uno de nosotros, el mundo familiar, el mundo social, diríamos, el mundo cultural. Este mundo también que está hecho de la naturaleza, el cosmos. Miren, todas esas maravillas que Dios ha creado. Ese es el mundo que ama a Dios. Y por ese amor tan grande que nos tiene, ¿qué hace Dios? Enviarnos a su único Hijo, a Jesucristo. ¿Pero para qué lo manda? Y San Juan se encarga de explicarnos. Dice, no es para condenarlo, no es para pisotearlo, para humillarlo, no. ¿Para qué? Para salvarlo, para darle la vida, para devolverle la paz, la dignidad, salvarnos. Fíjense, qué hermoso, ¿no? Bueno, esa es la primera parte, el amor de Dios, la gracia de Dios. Aquí viene la segunda parte importantísima, y es la libertad humana. La salvación que Dios nos ofrece gratuitamente, pues depende de nosotros, del que lo acojamos o la rechacemos. Y ahí entonces entra nuestra responsabilidad. Por eso que la salvación no es algo mágico, algo que se impone, algo automático, no. La salvación es gratuita, sí lo es, y tenemos que recordarlo siempre eso, porque no depende de nuestros méritos, de nuestra santidad, perfección, de nuestra bondad, no, nada de eso. Depende solo de Dios en ese sentido. Pero a la vez, la salvación puede ser, repito, acogida o rechazada. Entonces entramos nosotros ahí, sí, a actuar ya de una manera directa. Y para hacernos comprender, mire, y esto va a decir, aquí sigue el Evangelio, el que cree en Él, en Jesús, tiene vida eterna. Y el creer ya es una decisión personal, por lo tanto, de cada uno de nosotros. Creer o no creer. Pero todo tiene sus consecuencias. Si creemos, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. Pero si no creemos, nosotros mismos nos condenamos. No es que Dios nos condena, porque a veces también nosotros equivocadamente decimos, es que Dios le condenó. No, aquí dice el Evangelio clarísimo, dice, ya está condenado. ¿Por qué se condena? Por no haber creído en el Hijo único de Dios. Así es que la salvación o la condenación depende de nosotros. Quizás esto nos llame la atención, pero el Evangelio es así, de claro, de sencillo. No deja lugar a dudas. El que cree, se salva. Y el que no cree, ya está condenado. Y para que comprendamos mejor, nos dice cuál es la causa de la condenación. Y aquí el ejemplo de la luz. Pues bien, dice, vino la luz al mundo, ¿y qué hicieron los hombres? Prefieren las tinieblas. Y si prefieren las tinieblas, entonces se condenan. ¿Pero por qué prefieren las tinieblas? Sigue explicando San Juan. Dice, porque sus obras eran malas. En cambio, si las obras son buenas, van hacia la luz. No hay miedo, no hay temor. Que las obras salgan a la luz, que se vean. De tal manera que no tenemos nada que ocultar. Por eso dice, termina el Evangelio de este día diciendo, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz. ¿Para qué? Para que se vea que sus obras están hechas según
Dios. Entonces las obras también son importantísimas, más aún son la expresión de si estamos o no con Dios. Queridos hermanos, por eso comencé diciendo esa breve reflexión, que es un texto bellísimo, porque es una síntesis maravillosa de la gracia de Dios, del amor infinito y de la libertad humana. Tratemos entonces, queridos hermanos, de reflexionar más y más en que la salvación es un regalo, es algo que se nos ofrece a todos, pero a la vez la libertad depende de nosotros, el que lo acojamos o lo rechacemos, el que hagamos que la salvación sea una realidad de nuestra vida o que sea un sueño. Alguien ponía una comparación interesante, ¿no? Decía, es como un billete de lotería sin cobrar, ahí queda. Pues no basta haberse ganado la lotería, hay que cobrar la lotería y disfrutarlo. Me gusta ese ejemplo, para decir también la gracia, la salvación está ahí, pero depende de nosotros el que lo acojamos y la disfrutemos. Que el Señor nos dé la sabiduría para buscar siempre la luz, siempre la gracia, siempre el amor del Señor. Y ahora les invito a orar. Vamos a orar, vamos a poner en el corazón de Dios nuestras necesidades, nuestras aspiraciones, a orar de una manera muy especial por las personas que están trabajando para salvar la vida, para ayudarnos, especialmente en los hospitales, en las clínicas, orar por los médicos, por las enfermeras, por tantas personas que se juegan la vida por atendernos a nosotros. Todo esto te pedimos, Padre, en nombre de Jesús, quien vive contigo por los siglos de los siglos. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al altar la fe y el trigal. El Señor nos dará su amistad. El Señor nos dará su amistad. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de ese sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecernos por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, con mis hermanos Iván, Giovanni y Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de Carlos, Luis, Stanley, Graciela, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dispuestos a acoger la salvación, a decir sí a Dios, para que sea una realidad de nuestra vida, dirijámonos al Padre con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Oh Cordero que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Cordero que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo a contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, tengo todo, tengo a ti. Ya no falta nada, tengo todo, tengo a ti. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la nueva vida, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y nuestra Ave María por las vocaciones sacerdotales. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes, cuando no escuchaba tu voz, yo no sabía ni comprendía que era amar. Ahora, al conocerte, comprendí que tú, María, estabas aquí. Ahora comprendo que me amas
y nunca me olvidas. Me muestras la senda cuando estoy perdida, por otros caminos me alejo de ti. Luz que me guía en mis noches y alumbra mis pasos, callados de acero que apoyo mi brazo y solo contigo recobro mi